Un bloque de 3 libras se sostiene en la forma mostrada mediante un resorte de constante K igual a 2 libras por pulgada, que puede actuar bajo tensión o compresión. El bloque se encuentra en la posición de equilibrio cuando se golpea desde abajo con un martillo que le imprime una velocidad hacia arriba de 90 pulgadas sobre segundo. Determine el tiempo que se requiere para que el bloque se mueva 3 pulgadas hacia arriba. Inciso B, la velocidad y aceleración correspondiente del bloque. Vamos a considerar que la forma mostrada que nos indica el problema es un sistema masa-resorte vertical, el cual vamos a considerar para este sistema masa-resorte, bueno, que como es una vibración libre, está en movimiento armónico simple, y se modela nuestro bloque como que fuera una partícula. La constante de rigidez que nos proporciona el problema es 2 libras por unidad de pulgada. Sin embargo, debemos de hacer una conversión a libras por unidad de pie si recordamos nosotros de que las fuerzas en el sistema británico, la unidad de fuerza es libra. Y si nosotros utilizamos nuestra ley de Hooke para determinar cuál es la fuerza que efectúa el resorte, recordamos que la fuerza va a ser igual a la constante de rigidez por la deformación. Si necesitamos nosotros que la fuerza esté expresada en unidades de libra, nuestra constante de rigidez debe de estar en libra por unidad de pie y nuestra deformación en pies. ¿Verdad? Podríamos haber dejado aquí 12 libras por pulgada y utilizar nuestra deformación de 3 pulgadas expresada siempre en pulgadas. Pero generalmente lo conveniente es que lo hagamos la conversión nosotros a unidades de constante de rigidez de libra por unidad de pie y para la deformación en pies. Entonces, para el análisis de nuestro problema, como nos están pidiendo, bueno, ¿cuál es el tiempo que se requiere para que el bloque esté en una posición se mueva 3 pulgadas hacia arriba? Vamos a considerar nosotros que necesitamos encontrar cuál es la ecuación que define la posición en función del tiempo para nuestro sistema. Nosotros podemos utilizar esta ecuación. La posición en función del tiempo es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia circular natural por el tiempo más phi. O podríamos también utilizar la otra expresión en la cual nosotros tenemos de que nuestra posición en función del tiempo va a ser igual a por el seno de omega sub nt, la frecuencia circular natural por el tiempo, más b por el coseno de la frecuencia circular natural por el tiempo, donde a y b son constantes y son constantes que nosotros obtenemos a partir de las condiciones iniciales que nos brinda nuestro problema. ¿Qué condiciones iniciales nos brinda el problema? Bueno, el problema nos indica que en t igual a 0, de acuerdo a lo que menciona, el bloque está en la posición de equilibrio, quiere decir no está deformado. Entonces en t igual a 0, x es igual a 0 y también nos indica, se golpea desde abajo con un martillo que le imprime una velocidad hacia arriba de 90 pulgadas sobre segundo. Entonces la velocidad, que es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo, es 90 pulgadas sobre segundo dirigidas hacia arriba. Eso es lo que vamos a considerar nosotros para nuestro programa, como nuestras condiciones iniciales. Entonces, empecemos el análisis de nuestro problema, considerando lo siguiente. Vamos a modelar nosotros nuestro sistema masa-resorte. Vamos a modelar nosotros la masa, el bloque de masa m, como que fuera una partícula. Entonces, para resolverlo vamos a considerar lo siguiente. Originalmente tenemos el resorte sin deformar, resorte de constante K. Nosotros venimos, le agregamos el bloque y debido al peso del bloque, nuestro resorte sufre una deformación. De tal manera que ahora la longitud del resorte va a ser igual a la longitud inicial más una cierta deformación que nosotros vamos a denominar delta sub st, que quiere decir la deformación estática. ¿Por qué estática? Porque en este caso, en este instante, nosotros no estamos poniendo a oscilar nuestro sistema. Lo único que estamos haciendo es colocando el bloque en el extremo libre del resorte y el resorte
por el propio peso del bloque se deforma, pero eventualmente se detiene, o sea, deja de moverse hacia abajo el bloque, hasta que, ¿cuándo deja de moverse? Bueno, cuando alcanza su posición de equilibrio. Entonces, por eso vamos a decir que esta es nuestra deformación estática. Y cuando ya está aquí en esta posición de equilibrio, vamos a considerar nosotros que lo que sucede con nuestro bloque es que sufre un impacto desde abajo con un martillo. Un martillo que se está moviendo con una velocidad de 90 pulgadas sobre segundo hacia arriba. Podemos convertir nosotros esas 90 pulgadas sobre segundo a unidades de pie sobre segundo, considerando nosotros, por ejemplo, que 90 pulgadas por segundo por 12 pulgadas un pie. Nos daría a nosotros 7.5 pies sobre segundo hacia arriba. Entonces en este instante es que nosotros vamos a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre y vamos a realizar también un diagrama de fuerzas efectivas. Nuestro diagrama de cuerpo libre que vamos a considerar. Bueno, vamos a considerar las fuerzas que actúan sobre nuestro sistema. Pero nuestro sistema cuando ya está en ese movimiento oscilatorio. Vamos a considerar que independientemente si está estático o está oscilando, debe de actuar el peso y debe de actuar una fuerza del resorte. Solo que esa fuerza del resorte la vamos a expresar nosotros como la constante de rigidez por la deformación estática más X. La vamos a expresar de esa manera. Deformación estática más X. ¿Por qué X? ¿Qué se refiere a esa X ahí? Bueno, esa X a lo que hace referencia es a lo que está deformado nuestro resorte en determinado instante de tiempo. Debido, pues, al movimiento oscilatorio que va a sufrir. Al principio, en t igual a 0 no está deformado, pero posteriormente, un instante de tiempo, delta t posterior a t igual a 0, o sea, en t igual a delta t, nuestro resorte va a estar comprimido una cierta distancia x que tenemos que considerar. Y esa elongación o esa deformación, esa compresión, para decirlo en forma general, esa deformación que va a sufrir nuestro resorte, no va a ser constante, va a ir variando con respecto al tiempo. Entonces, por eso, la fuerza que siente el resorte la dejamos como K por la deformación estática más X. La deformación estática, de nuevo, pues, hace referencia a la deformación que sufre nuestro bloque debido únicamente al peso que sufre nuestro resorte debido únicamente al peso del bloque. Es decir, que esa va a estar presente cuando t es igual a 0 y en cualquier instante de tiempo posterior. Y esas serían las únicas fuerzas que tenemos que considerar nosotros en nuestro diagrama de cuerpo libre. En nuestro diagrama de fuerzas efectivas vamos a considerar nosotros siempre, vamos a considerar X positivo hacia abajo, tanto para nuestro diagrama de fuerzas efectivas como para nuestro diagrama de cuerpo libre, pero también vamos a considerar nosotros un vector en nuestro diagrama de fuerzas efectivas que es igual a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque lo que estamos considerando en este caso para nuestro problema es el bloque modelado como una partícula puntual. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, este movimiento va a ser un movimiento vertical. Eso es un movimiento de traslación y bueno, para poder considerar las causas que ocasionan este movimiento de traslación de esta partícula, vamos a aplicar nosotros segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton lo que nos plantea es que la sumatoria de fuerzas que corresponden a las que nosotros tenemos considerados en nuestro diagrama de cuerpo libre va a ser igual a nuestras fuerzas consideradas en nuestro diagrama de fuerzas efectivas, que en este caso son vector masa por aceleración. Y como la aceleración es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, podemos expresarla como masa por xb'. Entonces, esas son las fuerzas y nuestras fuerzas efectivas que vamos a considerar para nuestro análisis. De tal manera que, vamos a decir nosotros, sumatoria de fuerzas en X positivo hacia abajo es igual a sumatoria de fuerzas en X efectivas. Nosotros obtendríamos que en nuestro diagrama que en nuestro término de sumatoria de fuerzas en X del lado izquierdo de la ecuación vamos a utilizar las fuerzas que actúan o que están representadas en nuestro diagrama de cuerpo libre, que son la fuerza del resorte y el peso. En este caso, para nosotros, el peso vamos a considerarlo positivo porque va hacia abajo y la fuerza del resorte la vamos a considerar negativa porque va en sentido opuesto al que nosotros elegimos como positivo.
Y eso va a ser igual a nuestro vector masa por aceleración, que lo vamos a dejar expresado como masa por xb'. De tal manera que nuestra ecuación, si desarrollamos lo que tenemos aquí, sería igual a masa por gravedad, es decir, el peso, menos K por la deformación estática, menos K por X, es igual a masa por aceleración. Pero nosotros sabemos a qué es igual estos dos términos, los primeros dos términos que tenemos en nuestra ecuación. Esos primeros dos términos son igual a cero. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, si nosotros consideramos un diagrama de cuerpo libre únicamente cuando nuestro sistema está en equilibrio, es decir, cuando le colgamos el bloque antes de que el martillo empiece a actuar, sabemos nosotros que el resorte se deformó. Ya su longitud ahora va a ser igual a la longitud inicial más la deformación estática debido al propio peso del bloque. De tal manera que, vamos a corregir aquí, vamos a hacer nuestro diagrama de cuerpo libre de este lado. En nuestro diagrama de cuerpo libre tendríamos que considerar únicamente nosotros esas fuerzas que tenemos representadas, que deberían de ser el peso y la fuerza del resorte. Como aquí está en la posición de equilibrio, esto es nuestro x igual a 0, entonces vamos a considerar nosotros que, como está en equilibrio, bueno, en equilibrio aplicamos nosotros para el movimiento de partículas en traslación la primera ley de Newton. Entonces aquí vamos a considerar que la fuerza del resorte va a ser únicamente K por la deformación estática, porque todavía no está oscilando nuestro sistema. Planteamos nosotros nuestra sumatoria de fuerzas en X igual a 0, positivo hacia abajo, de nuevo, porque está en equilibrio estático, y obtendríamos masa por gravedad menos K por la deformación estática es igual a 0. Entonces nosotros sabemos que los primeros dos términos de nuestra ecuación, masa por gravedad menos K por deformación estática, esos primeros dos términos son iguales a 0. De tal manera que nuestra ecuación solo quedaría menos K por X es igual, vamos a borrar aquí el punto, menos K por X es igual a masa por XB'. Si despejamos esa ecuación, obtendríamos masa por XB' más K por X es igual a 0. Y esta ecuación que tenemos aquí es la ecuación diferencial que define el movimiento armónico simple que da vibración libre. Es una ecuación diferencial homogénea y de segundo orden. Es decir, que nosotros obtuvimos la ecuación diferencial que modela este movimiento. Y a eso es lo que tenemos que llegar nosotros previo a poder determinar la solución de esta ecuación diferencial, que es la ecuación de la posición en función del tiempo. La que teníamos nosotros representada acá, por cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿verdad? Estas dos ecuaciones que tenemos aquí nos hacen referencia a lo mismo, la solución de la ecuación diferencial que tenemos a la que llegamos acá. Entonces, nosotros podemos venir aquí directamente a sustituir cuál es la masa y cuál es la constante de rigidez de nuestro sistema. En este caso nos dan a nosotros no una masa, sino que nos proporcionan el peso del sistema, del bloque de nuestro sistema. Dice que tiene un peso de 3 libras. En este caso esas libras corresponden a unidades de fuerza. Entonces nuestro peso es 3 libras. Vamos a considerar nosotros que nuestra masa es igual al peso dividido la gravedad, ¿verdad? Vamos a hacer la sustitución en nuestra ecuación. Vamos a decir, bueno, 3 dividido la gravedad, 3 libras, ¿verdad? Dividido la gravedad, que es 32.2 pies sobre segundo al cuadrado para nuestro sistema británico, multiplicado por xb' más la constante de rigidez que ya hemos convertido nosotros a unidades libra por pie, que era 24 libra por unidad de pie, por x es igual a 0. De tal manera que para nosotros en este caso, nuestra ecuación nos quedaría (9.32 por 10 a la menos 2 por xb' más 24x es igual a 0. Y esta, si nuestro problema no lo solicitara directamente, que no lo solicita, pero es parte de la solución para nuestro primer inciso, esta ecuación que tenemos acá es ya la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple para el sistema en particular que tenemos nosotros. La que tenemos aquí en color rojo, pues es la ecuación general, y esta pues ya corresponde a los datos de masa y constante de rigidez que tenemos nosotros para el problema. Entonces,
si dividimos ambos lados de nuestra ecuación dentro de la masa, es decir, si nosotros tenemos masa por x b' más k por x igual a 0 y dividimos ambos lados de nuestra ecuación dentro de la masa, obtendríamos x b' más k sobre la masa por x es igual a 0. Donde este término que tenemos acá, el coeficiente de x, es igual a la frecuencia circular natural al cuadrado. Entonces, dividiendo nuestra ecuación dentro de la masa, que para nuestro problema es 9.32 por 10 a la menos 2, obtendríamos nosotros directamente una ecuación en la que tendríamos como coeficiente de la variable x nuestra frecuencia circular natural al cuadrado. Entonces, esta ecuación sería aquí 24 y 9.32 por 10 a la menos 2. Aproximadamente redondeado a 3 cifras significativas lo podríamos expresar como 258x igual a 0, es decir, x b' más 258x igual a 0. Que sigue siendo una forma de la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple que nosotros tenemos en nuestro problema. Entonces, ¿cuál es la solución de esto? De esta ecuación diferencial, porque eso es lo que nosotros necesitamos llegar por el primer inciso. Bueno, podemos tomar cualquiera de las dos funciones. Podemos considerar nosotros que en la solución para este sistema, para nosotros podríamos tomar como x de t es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia circular natural más phi. Entonces, ¿cuál es la frecuencia circular natural? Bueno, podríamos decir nosotros que la frecuencia circular natural aquí, para nosotros debería de ser igual a la raíz cuadrada de la constante, perdón, de 258 ya directamente. Y eso nos daría a nosotros, en este caso, igual redondeado a 3 cifras significativas, 16.1 radianes por unidad de segundo. Esa sería nuestra frecuencia circular natural. Entonces, ¿qué necesitamos si utilizamos nosotros esta función para resolver la ecuación diferencial homogénea de segundo orden que describe el movimiento armónico simple o la vibración libre de este sistema masa-resorte que tenemos? Bueno, necesitamos, o nos haría falta, la amplitud y el ángulo de fase. ¿Por qué? La frecuencia circular natural ya la determinamos. Podemos utilizar esta o igual podemos nosotros también utilizar esta otra función. La posición en términos del tiempo es igual a por seno de omega sub nt más b por coseno de la frecuencia circular natural multiplicado por el tiempo. Entonces, ¿cómo encontramos ya sea las constantes a y b, que son las constantes de integración que resuelven la ecuación diferencial no homogénea de segundo orden que describe el movimiento armónico simple, o x sub m y omega sub n, que es la amplitud, perdón, x sub m, que es la amplitud y el ángulo de fase? Bueno, a partir de condiciones iniciales del problema. Si recordamos las condiciones iniciales del problema que tenemos, es que x de 0 es igual a 0 porque, nos decía el enunciado, nuestro resorte está en equilibrio, no lo deformamos. ¿Cómo se pone a oscilar en este caso nuestro sistema? Bueno, se pone a oscilar no porque nosotros lo tuviéramos en la posición de equilibrio, es decir, que esta es nuestra posición de equilibrio, nuestro x igual a 0, y que después, digamos, si lo deformemos una cierta distancia x adicional. No lo ponemos a oscilar así y lo soltemos del reposo o lo soltemos con una cierta velocidad. Se pone a oscilar porque cuando está en x igual a 0, un martillo lo golpea, un martillo que se está moviendo con una cierta velocidad hacia arriba. Entonces, la posición en t igual a 0 para nosotros va a ser 0. Eso es lo que debemos de considerar ahí. Posición en t igual a 0 es igual a 0. Y nuestra velocidad es igual a, habíamos dicho, 90 pulgadas sobre segundo. Convertido a unidades de pie, nos había quedado 7.5 pies por unidad de segundo dirigido hacia arriba. Como nosotros establecimos en nuestro sistema, en nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestras coordenadas iban a ser x positivo hacia arriba, entonces esto lo tendríamos que expresar como menos 7.5 pies por unidad de segundo, porque van dirigidos hacia arriba y tomamos x positivo hacia abajo. Entonces, a partir de estas condiciones iniciales del problema, nos vamos a nuestra función para la posición y sustituimos. Bueno, ¿cuál era nuestra función para la posición? X de t es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia circular natural por el tiempo más phi.
Y sustituimos la condición inicial. X es igual a 0 entre igual a 0. 0 es igual a la amplitud por el seno de omega sub n, que era 16.1 por 0, porque es igual a 0, más phi. De tal manera que nuestra expresión, o nuestra ecuación nos quedaría 0 es igual a x sub m por el seno del ángulo de fase. Despejamos, nos quedaría, pasamos a dividir, o dividimos ambos lados dentro de x sub m dentro de la amplitud, entonces tendríamos nosotros que seno de phi es igual a 0. Tomamos función seno inverso a ambos lados de la ecuación que nos ha quedado aquí y obtendríamos nosotros que phi es igual al seno inverso de 0. Y eso nos daría que phi para nosotros va a ser igual, en este caso, a 0. Es decir, que el ángulo de fase es 0. Pero todavía nos haría falta a nosotros en nuestra función, si nos consideramos que esta es nuestra función, todavía nos haría falta a nosotros determinar cuál es la amplitud, ¿verdad? Sabemos que el ángulo de fase es 0. Entonces, ¿cómo determinamos la amplitud? Bueno, otra condición inicial que es la velocidad. Entonces vamos a definir nosotros, o vamos a sustituir esa condición inicial de la velocidad es menos 7.5 pies sobre segundo en t igual a 0, ¿verdad? Entonces vamos a considerar que necesitamos una función para la velocidad. La función para la velocidad la obtenemos nosotros derivando esta respecto al tiempo. Y obtendríamos que esa función para la velocidad sería amplitud por la frecuencia circular natural por el coseno de omega sub nt. Realmente deberíamos de haber derivado la función que incluía al phi, ¿verdad? Pero como aquí en específico para este problema, el ángulo de fase ya sabemos que es 0, lo vamos a dejar así. Y una vez ya tenemos esa función, sustituimos nuestra condición inicial. La velocidad es menos 7.5 pies sobre segundo en t igual a 0. Entonces decimos menos 7.5 es igual a la amplitud por la frecuencia circular natural por coseno de 16.1 por 0, porque es en t igual a 0. Entonces obtendríamos menos 7.5 es igual a x sub m, la amplitud por 16.1, y aquí nos quedaría coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. Entonces, podemos nosotros encontrar que la frecuencia circular natural es igual a menos 7.5 sobre, perdón, que la amplitud es igual a menos 7.5 sobre la frecuencia circular natural, que es 16.1. Entonces esto sería, en este caso, menos 0.466 pies redondeado a, en este caso, 3 cifras significativas para nuestro problema. Una vez nosotros hemos encontrado la amplitud y ya sabemos que el ángulo de fase es igual a 0, podemos entonces encontrar nuestra expresión que nos permita determinar cuál es la posición del bloque en función del tiempo. Entonces, x en función del tiempo para nosotros va a ser igual a la amplitud menos 0.466 seno de la frecuencia circular natural 16.1 multiplicado por t. Y con esto ya podemos nosotros encontrar cuál es el tiempo que nos preguntaba el problema requerido para que el bloque se mueva 3 pulgadas hacia arriba. Si consideramos 3 pulgadas hacia arriba, ese desplazamiento que nos están pidiendo de 3 pulgadas hacia arriba, convertido a unidades de pies, porque en este caso nuestra función para la posición está en pies y el tiempo está en segundos, esto debería ser a 3/12 de pie, que es lo mismo que decir 1/4 de pie o 0.25 pies. Necesitamos encontrar cuánto tiempo le toma. Entonces, ¿cuánto tiempo le debería de tomar? Si consideramos que la amplitud para nuestro movimiento es 0.466, deberíamos de poder asumir o inferir nosotros que el tiempo que le tomaría moverse 3 pulgadas hacia arriba, dadas las condiciones que nos presenta el problema, debería de ser un tiempo mucho, mucho más pequeño que el periodo de la vibración que tenemos nosotros aquí. ¿Cuál es el periodo para nuestra vibración?
2pi dividido la frecuencia. Entonces, en este caso, para nosotros sería 2pi dividido 16.1. Esto redondeado a tres cifras significativas sería 0.390 segundos. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos este periodo? ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que le tarda a nuestro sistema en completar un ciclo. ¿Sí? Entonces, en completar un ciclo implicaría, por ejemplo, como estamos hablando de una función sinusoidal para nuestro sistema, debería ser algo así. Entonces, esto es x en función del tiempo. Nuestro bloque parte de x igual a 0 entre igual a 0. ¿Cuál es la amplitud que tiene esto? Bueno, la amplitud es x sub m, que es igual a 0.466 en magnitud. Entonces, ¿cuánto tiempo le debería de tomar a nuestro sistema desplazarse 3 pulgadas hacia arriba, que es igual a 0.25? Porque el que le toma ir desde 0 hasta 0.466. Bueno, aunque aquí realmente nuestra gráfica está incorrecta, porque como nuestra amplitud, nuestro ángulo de fase es 0, nuestra amplitud al principio es negativa, realmente es la gráfica reflejada. Entonces deberíamos de tener que corregir y hacer nuestra gráfica de manera correcta y considerar que esto debería de ser de esta forma. De nuevo, esto es x y esto es t. Entonces, en x igual a 0 está aquí y queremos que llegue hasta este punto, que es la amplitud. O bueno, va a llegar a un momento de ese punto que es la amplitud, que es igual a menos 0.466. Realmente, cuando se mueve 3 pulgadas hacia arriba, que es menos 0. Bueno, que es 0.25 pies, tomando positivo hacia abajo, debemos de considerar que es cuando está en menos 0.25. Ese debería ser nuestro valor ahí, menos 0.25 pies. ¿Cuánto tiempo le toma para eso? Bueno, ¿cuánto tiempo es el periodo? El periodo es 0.390. ¿Cuánto es el periodo? Es el tiempo que le toman ir desde acá hasta acá. Es decir, el tiempo que le toman ir de aquí hasta este otro es la mitad del periodo. El que le toma ir desde aquí hasta este es un cuarto del periodo. ¿Cuánto sería un cuarto del periodo para nosotros? Sería igual a 0.390 dividido 4. Eso sería 0.0975 segundos. Bueno, eso le toman ir desde t igual a 0. Bueno, desde x igual a 0 en t igual a 0. Menos 0.466 pies. Nosotros queremos saber cuánto tiempo le toma para desplazarse desde x igual a 0 en t igual a 0 hasta menos 0.25 pies. Entonces el tiempo que tenemos que obtener nosotros en este inciso va a ser mucho más pequeño que el tiempo que le toma en recorrer ese cuarto de su movimiento total, que es el menos 0.466 pies. O sea, debería ser el tiempo que obtengamos aquí menor que 0.0975 segundos. Y vamos a ver si eso se cumple. Entonces, ¿cómo encontramos realmente eso que nos está solicitando el problema? Lo vamos a encontrar nosotros a partir de esto. Vamos a considerar para nuestro problema, vamos a considerar lo siguiente. Esta es nuestra función. Entonces sustituimos nosotros para nuestra función lo que queremos hallar, que es ¿cuánto tiempo le toma recorrer? Menos 0.25 pies. Sustituimos menos 0.25 y en nuestra ecuación vamos a despejar para t. Entonces aquí vamos a encontrar cuánto tiempo le toma. Hacemos el despeje. Necesitamos en este caso y en la mayoría de problemas, bueno, generalmente los problemas que tenemos nosotros aquí de movimiento oscilatorio de vibraciones, que para realizar aquí nuestros cálculos de las funciones seno y coseno, seleccionamos en nuestra calculadora el cálculo de esos ángulos o de esas funciones trigonométricas para ángulos en radianes. Haciendo el despeje, obtendríamos nosotros, vamos a ver, 0.25
dividido menos 0.466 nos daría 0.536, redondeado a tres cifras significativas, es igual a seno 16.1t. Tomamos función seno inverso a ambos lados de nuestra ecuación y despejamos para t. De nuevo, tenemos que tener ahí nuestra función seno o nuestra calculadora en radianes para encontrar esa función seno inverso. Y con esto obtendríamos nosotros un tiempo de... Bueno, tenemos aquí, creo que me haría falta indicar que realmente lo que vamos a encontrar aquí no es directamente el tiempo, sino que lo que vamos a encontrar primero es la función seno inverso de 0.536 en radianes. Sería aproximadamente 0.566 es igual a 16.1t, despejamos para t, y eso obtenemos aquí 3.51 por 10 a la menos 2 segundos, que es mucho más pequeño que el cuarto de periodo que hayamos considerado, que toma ir desde 0 hasta menos 0.466 pi, ¿sí? Que es lo que tenemos nosotros en nuestra... Lo que tenemos nosotros en nuestra ecuación acá. ¿Sí? Mucho más pequeñito, porque esto para nosotros sería aproximadamente 0.390 dividido 4. Esto sería igual a decir 9.75 por 10 a la menos 2 segundos. Entonces lo que obtenemos es 0.351 o 3.51 por 10 a la menos 2 es más pequeño que los 9.75 por 10 a la menos 2 segundos, que corresponden a el cuarto de periodo. Y esa sería la respuesta para nuestro inciso A. El tiempo es 3.51 por 10 a la menos 2 segundos. Lo otro que nos solicita el problema es cuál es la velocidad y aceleración correspondiente. ¿Cuál es una velocidad y aceleración correspondiente del bloque en ese instante? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es utilizar las fórmulas para la velocidad en función del tiempo. En este caso, para nosotros, encontrar una fórmula de velocidad ya habíamos derivado y ya hemos visto que la función para la velocidad para nosotros era x sub m por omega sub n por coseno de omega sub nt. No vamos a incluir aquí el ángulo de fase porque para nuestro problema el ángulo de fase es 0, para este problema en particular. Sustituyendo los valores para la amplitud y para nuestra frecuencia circular natural, podemos obtener una función para la velocidad para cualquier instante de tiempo t. De tal manera que nuestra función para la velocidad sería igual a menos 7.50 por coseno de 16.1t. Y esto ya lo habíamos obtenido. Lo habíamos obtenido nosotros acá, en esta ecuación. Ya lo teníamos. Prácticamente, ¿verdad? Teníamos esa situación. ¿Por qué? Porque esto era 1. Eso quiere decir que todo esto de acá, si eso es 1, esto de acá debe de ser igual a menos 7.5. Entonces, tenemos una función para la posición en términos del tiempo, para la velocidad, perdón, en términos del tiempo. Lo que tenemos que hacer es sustituir el tiempo de 3.51 por 10 a la menos 2 segundos y encontramos cuál es la velocidad en ese instante. Perdón, aquí estoy redondeando mal. Esto es 3.52. Vamos a corregirlo. Aquí era 3.51
3.55. Entonces vamos a redondearlo a 3.52. De acuerdo a lo que tenemos nosotros. Entonces vamos a evaluarlo para ese instante de tiempo. 3.52. Bueno, entonces eso nos daría una velocidad de menos 6.33 pies por unidad de segundo. Lo que nos está indicando a nosotros aquí el signo negativo es que en ese instante de tiempo se está moviendo hacia arriba. Ahora podemos decir que esto es igual a decir 6.33 pies sobre segundo hacia arriba. Y para la aceleración, bueno, derivamos la función de la velocidad que teníamos nosotros aquí. ¿Sí? La vamos a derivar. Y esa nos quedaría a nosotros, como la aceleración en función del tiempo es igual a menos 7.50 por la derivada de coseno, que es menos seno de 16.1t, por la derivada de 16.1t, que es 16.1. De tal manera que la aceleración en función del tiempo para nosotros sería redondeado a tres cifras, 121, a tres cifras significativas, 121 por el seno de 16.1t. Entonces la aceleración aquí sería positiva. ¿Se dan cuenta? Es positivo. La función de aceleración en relación a la función de velocidad y a la función de posición que tenemos específicamente para este problema, en el cual la amplitud es negativa, ¿verdad? De las condiciones iniciales que nos proporciona el ejercicio. La aceleración siempre va a ir para nuestros sistemas en sentido opuesto a la posición. ¿Sí? Siempre nuestro vector de aceleración va a ir en sentido opuesto al vector de posición, y el vector de posición siempre va en la misma dirección que el vector de velocidad. O podría haber dicho mejor, para ser más correctos, que la velocidad siempre va a ir en la dirección del vector de posición, el vector de desplazamiento, ¿verdad? Entonces, en este caso, sustituimos para la aceleración 3.52 por S a la menos 2 y obtenemos cuál es nuestra aceleración para nuestro sistema en unidades pies sobre segundo cuadrado. Esto nos da 64.96, pero los dos que tenemos aquí es aproximadamente 65 pies sobre segundo cuadrado. Como nos quedó positivo, eso significa que esto debería de ir hacia abajo, ¿verdad? Considerando lo que nosotros tenemos seleccionado, elegido como positivo hacia abajo para nuestro problema. Entonces, eso sería la solución de nuestros dos incisos en este caso para nuestro problema.